Peronismo 1946-1955. El peronismo representó un cambio en la política e historia argentina con las tres banderas de soberanía, política, justicia social y independencia económica. Ahora bien, ¿cómo llega Perón a la política? El primer cargo lo obtuvo como secretario de Trabajo y Provisión en 1943 durante un golpe militar organizado por el GO, Grupo de Oficiales Unidos, que destituye de su cargo a Ramón Castillo. Quien asume la presidencia de la nación es Arturo Rawson, quien fue desplazado a los 3 días por Pedro Pablo Ramírez, pero en 1944 Ramírez rompe relaciones con el GO, que lo obliga a renunciar para ser reemplazado por Edelmiro Farrell. Con la llegada de Farrell al poder, Perón obtiene más cargos políticos como ministro de Guerra, vicepresidente y presidente del Consejo Nacional de Posguerra, y seguía manteniendo su cargo en la Secretaría de Trabajo, el más importante, ya que a través de este cargo pudo tomar muchas medidas que beneficiaron a los trabajadores. Perón tomó decisiones para satisfacer las demandas y necesidades de los trabajadores. Se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, accidentes de trabajo, se implementó el sábado inglés, aumentó el salario, se implementó el aguinaldo y se sancionó el Estatuto del Peón. Se puede decir que con esto Perón se ganó la confianza y el apoyo de los trabajadores para el año 1945. Perón adquirió un protagonismo mayor que el de Farrell producto de su popularidad entre los trabajadores, lo cual trajo enemigos quienes le exigieron a Farrell la renuncia inmediata de Perón porque lo consideraban una amenaza. Ante esto lo obligan a renunciar a sus cargos y los encarcelan en la isla Martín García. Ante esto los dirigentes sindicales y militares apegados a Perón no se quedaron de brazos cruzados y luego de una votación se decidió llamar a huelga general el 18 de octubre. Sin embargo, la mañana del 17 de octubre miles de trabajadores se movilizaron hacia la Plaza de Mayo para pedir por la libertad de Perón y restitución de sus cargos. Perón, que ese mismo día fue reportado enfermo y fue llevado al hospital militar, donde llevó a cabo una negociación con Ábalos donde se comprometió a calmar a la multitud en Plaza de Mayo cerca de las 23:10. Perón salió a un balcón de la Casa de Gobierno y habló. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. La movilización del 17 de octubre tuvo dos efectos inmediatos. Por una parte forzó a Perón a retornar a la lucha política, y por la otra incidió en el ejército, volcando en su favor algunos jefes militares que antes se le habían opuesto, y obligando al resto a pedir su retiro o tolerar su marcha hacia la presidencia tras un corto lapso de descanso, durante el cual contrajo matrimonio con Eva Duarte. El 23 de octubre, Perón comenzó su campaña política. El sector de la Unión Cívica Radical que le apoyaba formó la Junta Renovadora, a la cual se sumaron el Partido Laborista y el Partido Independiente. Organización Radical Forja se disolvió para sumarse al movimiento peronista. El avance de la figura de Perón dentro del gobierno militar y su estrecha alianza con los sindicatos obreros había generado desde el comienzo una fuerte oposición tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas, especialmente en las clases medias y altas. En 1945, la Embajada de Estados Unidos dirigida por Spruille Braden promovió la unificación de las fuerzas opositoras hasta conformar un gran movimiento antiperonista, que incluyó a los partidos comunista, socialista, Unión Cívica Radical y Demócrata Progresista. El apoyo popular, organizado por el Partido Laborista y la Junta Renovadora, le dio la presidencia a Perón con el 56% de votos en las elecciones del 24 de febrero de 1946, ganando en todas las provincias menos en Corrientes. Desde la presidencia, Perón continuó con las políticas sociales que beneficiaron tanto a la clase trabajadora como al empresariado nacional, sobre todo industrial. Tras el triunfo electoral disolvió los tres partidos que se habían creado para sostener su candidatura, Laborista, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora y el Partido Independiente, para unificarlos en una sola organización política, llamada primero Partido Único de la Revolución, que luego pasó a llamarse Partido Peronista. En lo político, el punto culminante de esta avanzada fue la reforma
de la Constitución Nacional realizada en 1949, entre cuyas medidas se introdujo la posibilidad de la reelección presidencial. El otorgamiento de derechos sociales a los trabajadores fue sin duda uno de los aspectos más relevantes, y estuvo acompañado por medidas que tendieron a una mayor centralización y control por parte del Estado. En 1950 se crea la Fundación Eva Perón, cuya finalidad era obtener una base de apoyo más amplia, y la incorporación al sistema de sectores sociales, trabajadores o no, que estaban excluidos de este. Así, esta institución, a través de la ayuda social, funcionó como el nexo que permitía la incorporación de los elementos considerados más débiles de la sociedad a la maquinaria del régimen. El sufragio femenino, otorgado en 1947, consolidó su inclusión en las políticas del Estado. Durante los gobiernos de Perón la política económica se centró en una industrialización sustitutiva, y descansó en dos pilares: 1, la nacionalización de la economía por parte del Estado, y 2, la búsqueda del pleno empleo de los trabajadores elevando su nivel de vida. La intervención estatal en la vida económica y social fue planificada a través de los planes quinquenales. El primer plan quinquenal planteó como objetivo fundamental la transferencia de recursos desde el agro hacia la industria. Para tal fin se creó el IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. La función de este organismo era monopolizar las exportaciones. El Estado compraba la producción agraria pagando precios fijos, y vendía luego esos productos a precios internacionales que estaban más altos. Con la diferencia obtenida, se otorgaban créditos a la industria. Otro punto decisivo en la política económica del gobierno peronista fue la nacionalización de empresas, como el Banco Central y las empresas de ferrocarriles y teléfonos. Durante los años 1947 y 1948, el PIB aumentó considerablemente y permitió una redistribución del ingreso entre los sectores populares, lo que produjo una evidente mejora en el nivel de vida, mayor consumo de bienes durables. El Estado en 1948 compró los ferrocarriles a capitales extranjeros, en su mayoría ingleses, y creó la empresa Ferrocarriles Argentinos. En los años finales de la década de 1940 se modificó totalmente el panorama económico. La recuperación de los países europeos y la inundación de sus mercados con granos norteamericanos provocó un serio declive en las exportaciones argentinas, que no podían colocar la producción agropecuaria a raíz de la política implementada por el Plan Marshall de subsidiar a sus exportaciones. El segundo plan quinquenal 1953 implicó un decisivo cambio de rumbo. Tenía varios objetivos: aumento de la producción agraria en detrimento de la industria, reducción de las importaciones, contención del gasto público, reducción de la intervención estatal en la economía y apertura a los capitales extranjeros. Sin embargo, las dificultades económicas no pudieron ser revertidas. Las sequías de 1949-51 agravaron la situación. Además, la apertura del capital extranjero como intento de impulsar la recuperación económica sobre nuevas bases, generó diferencias dentro del mismo partido. Uno de los pilares de la política peronista fue su relación con los obreros a través de los sindicatos. Todas las medidas derivaron en un aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que era lo que se buscaba para aumentar el consumo. Caída de Perón, factor de importancia. El periodo peronista estuvo atravesado por un fuerte conflicto cultural, mucho más virulento que el estrictamente social, que enfrentó a la oligarquía y al pueblo. Desde la oposición, la resistencia a las prácticas políticas del peronismo se combinaba con la indignación ante la manera en que se llevó adelante el proceso de democratización social. Las Fuerzas Armadas se constituyeron paulatinamente en el centro de la oposición. En junio se produjo un intento fallido que incluyó un bombardeo aéreo sobre Buenos Aires. Finalmente, en septiembre, un nuevo golpe militar liderado por Isaac Rojas, Pedro Aramburu y Eduardo Lonardi destituyó a Perón y estableció un gobierno de facto. A Perón lo esperaría un largo e involuntario exilio. Las circunstancias y el destino lo llevarían nuevamente a la presidencia de la República en 1973.